la mesa al presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma. Jesús, gracias por tomar la comunicación. Buenos días. Siempre es un gusto, Carmen. Muy buenos días. Un saludo a tu auditorio. Pues estamos aquí siguiendo de cerca esta crónica, esta información. A la mañana siguiente de lo sucedido, ¿qué se puede decir de todo esto, Jesús? Pues yo partiría en dos momentos, si me lo permites. Lo primero, que es lamentable lo que se vivió el día de ayer. Perdió la política, perdió el poder legislativo, evidentemente abona al hartazgo y al distanciamiento que existe entre los ciudadanos y la clase política. Considero que no hay discusión que fundamente un acto como el que vivimos el día de ayer. Hay ciertos sucesos que tenemos que entender, que vienen dentro del debate. El Congreso es para debatir, discernir, construir y dialogar, y en su caso dar una postura de lo que uno piensa que es mejor para la ciudad. Sin embargo, pues se salió de control el día de ayer. Argumentaba, y lo digo con todo respeto a la fracción de Acción Nacional, argumentaban que estaban en todo su derecho de tomar la tribuna. No es un derecho, no está reglamentado. Se utiliza esto en poderes legislativos, sí, pero no es de que haya un acuerdo de cómo poder tomar la tribuna. Yo traté de seguir la sesión, Carmen, debido a los tiempos que teníamos y al terminar este dictamen, pues nosotros teníamos un término finito constitucional, que era el aprobar el paquete fiscal, la ley de ingresos y egresos, que nos mandataba hasta el 15 de diciembre, y cuando vi que ya no había condiciones, le pedí al presidente de la Junta de Coordinación Política, que tengo una gran relación con él, con el diputado Ataide, para que pudiera pues reunir a los diferentes coordinadores para poder establecer cómo se iba a llevar la sesión, pero no hubo voluntad. Intenté cambiar el recinto para poder seguir con la sesión. Lamentablemente, o bueno, no es lamentablemente, en el reglamento dice que la Junta de Coordinación Política tiene que convocar a eso. No había voluntad para poder convocar. Hicimos un receso de 1:15. Cuando vimos que había condiciones para poder seguir, el grupo mayoritario, digamos, blindó la mesa directiva para poder seguir con la sesión, y en ese momento decidieron los grupos parlamentarios de oposición ya no seguir con el proceso y con la agenda que teníamos el día de ayer. Es triste lo que vivimos, sí, es lamentable, por supuesto, no es la imagen que quisiéramos dar. Yo hago un llamado, estuve en reuniones con el diputado Ataide, ya más tranquilo los ánimos durante la noche, que espero que tengan la voluntad todos los coordinadores de juntarse. Yo haré lo conducente para que esto se lleve a cabo, porque lo más importante es decirles que nos faltan 2 años para poder convivir y dialogar y debatir lo que uno considere prudente dentro de lo que tenemos como reglamento, Carmen. El tema aquí, Jesús, es que pues la oposición se fue, al final de cuentas se votó en solitario, digámoslo así, la fuerza mayoritaria, y ya no se contó con la oposición ni siquiera para la votación. ¿Cuál fue el detonador, Jesús? ¿Qué tipo de circunstancia? Porque se alegó que no se cumplió un acuerdo previo de que el diseño de esta institución de transparencia y acceso a la información fuera colegiado. ¿En qué punto se rompió el asunto que terminó en violencia? Yo te podría decir desde el conocimiento que tengo, es que, a ver, venimos desde una reforma de que se eliminaron los organismos autónomos, una reforma federal, y la homologación que se tienen que hacer en todos los estados. Quiero decirte algo que creo que es importante. Todos los gobiernos que están gobernados por la oposición, y lo pongo como ejemplo, ya hicieron esa modificación. Faltaba nada más la Ciudad de México, es decir, Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, todos ya hicieron esa homologación. No es que queramos desaparecer o no, es que tenemos un mandato constitucional federal donde nos mandata a hacer todas las homologaciones que se tengan que hacer conforme a lo que la Cámara de Diputados... Aquí el tema era la forma en que iba a construirse esa nueva institución, colegiado o unipersonal. Lo que se planteó, y es evidente, es que en la comisión salió un dictamen donde, como bien lo dijo
quien usó Ilse Aguilar, Ilse. La crónica, sí, había un dictamen donde había una reserva, o bueno, más bien salió el dictamen donde estaba tripartita esta facultad. Pero hay que decir que los procesos legislativos, de lo que pasa en una comisión a lo que pase en pleno, pues existe eso, para poder todavía abonar o perfeccionar lo que se tenga que votar en el dictamen en el pleno. El pleno es la máxima autoridad. Si no, nada más se votaría en comisiones y lo que quede en comisiones sería. Se vio que no podía ser tripartita y entiendo, por lo que platiqué con los coordinadores, que la sugerencia es que era una ley secundaria toda vez que esto así se maneja el SAT, COFEPRIS, y pues son son órganos desconcentrados, unipersonales, y que podría haber un consejo, pero tendría que ser en una ley secundaria. Al proponer esto, entiendo que Acción Nacional no estaba conforme y que ellos sentían que se había violentado un acuerdo que en comisiones. Yo expliqué que independientemente que haya un acuerdo en comisiones, el órgano máximo es el pleno y que todavía puede haber modificaciones. Y ahí es cuando deciden tomar la tribuna y es justo ese momento donde ya se suben a la mesa directiva para tratar de bloquear que siga con la sesión, y evidentemente pues yo considero que no hay fundamento o no hay discusión que fundamente agresiones físicas como las que vivimos el día de ayer. Jesús Sesma, como presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, ¿habrá denuncias sobre lo ocurrido? ¿Hay denuncias de alguien contra alguien? ¿El Congreso mismo qué va a hacer? ¿Sucederá algo además de lo que ya vimos? Hay dos cosas importantes que la gente tiene que saber. El Congreso de la Ciudad de México es el único Congreso que no tiene fuero. Es decir, que si algún legislador es vinculado a proceso, se tiene que dirimir al tema de justicia. Evidentemente, lo que yo escuché ayer y que fue denunciado por varios legisladores es que iban a presentar denuncias. Entonces, ese proceso, pues, lo veremos en los próximos 2 o 3 días. En caso del Congreso de la Ciudad de México, una pregunta, Jesús. Perdón, de lo que sabes, como presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, ¿quién presentará denuncia contra quién? Las personas que fueron afectadas y en la riña física. ¿Mutuamente se denunciarían? Ellas anunciaron ayer que iban a denunciar, no lo sé si lo hagan o no. Hay una comisión de ética dentro del Congreso que no ha sido instalado por la Junta de Coordinación Política. Esa comisión de ética, que es necesaria, es la que nosotros como órgano autónomo o poder autónomo tenemos para poder pues dar pronunciamientos o señalamientos o sanciones, en su caso, a legisladores que tengan un comportamiento, digamos, no ético dentro del recinto. Pero hasta que no se instale la comisión de ética, digamos, estamos paralizados. Yo estaré buscando al diputado Ataide, primero para poder generar consensos en el sentido de qué sigue para el Poder Legislativo. Segundo, solicitándolo el que se forme la comisión de ética, que es tan importante. Y tercero, decirle a los legisladores que así lo decidan, que están en todo su derecho de denunciar algún tipo de agresión que hayan sentido o que hayan tenido el día de ayer, pues que hay un proceso y que recuerden que nosotros como legisladores podríamos ser vinculados a proceso sin tener, digamos, este manto protector que en otros poderes legislativos o en el Congreso de la Unión se tiene. Jesús Sesma, estaremos al pendiente para informarlo y por lo pronto te agradezco que nos tomes la comunicación. Buenos días. Buenos días, Carmen, gracias. Gracias al presidente de esta mesa directiva y gracias al vocero de Morena, a quien está, digamos, planteando la postura de Morena en la capital del país. Paulo García es el vocero de la bancada de Morena y bueno, hay que decir que emitieron un comunicado, un amplio comunicado en donde dice: Morena defiende el presupuesto social, reprueba la violencia del PRIAN. Y dice también que los diputados reprueban enérgicamente los actos de violencia perpetrados por legisladores del PRIAN durante la sesión.
El presupuesto consolida la capital con la mejor calificación crediticia del país y fortalece el proyecto de la cuarta transformación desde la cercanía con el pueblo. Es lo que dice su epígrafe, lo que está destacando en este comunicado, del cual le agradezco a Paulo García que nos cuente más qué están diciendo ustedes después de lo sucedido. Paulo, buenos días y bienvenido. Carmen, buenos días. Un gran placer estar contigo. Gracias por estar aquí. Bueno, es un comunicado amplio. ¿Qué es lo que plantean específicamente? Ya hemos escuchado al presidente de la mesa directiva. ¿Qué dicen ustedes específicamente de lo ocurrido? Bueno, a ver, es lamentable que el Congreso pues muestre estas imágenes a nivel nacional. No es lo que quiere ver la gente de sus representantes populares, en eso estamos absolutamente de acuerdo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Había una diferencia, ya lo platicaba el presidente del Congreso, en torno al procesamiento de un dictamen de esta reforma sobre simplificación administrativa en la capital, y diferencias que son pues parte de lo que pasa en cualquier congreso de cualquier parte del mundo. Lo que creo que no debemos permitir o no es aceptable en ningún caso, pues es que estas diferencias se traduzcan en violencia. Digo, por fortuna, pues está la transmisión de lo que ocurrió ese día. Cualquier persona lo puede consultar en YouTube, cuadro por cuadro, qué fue lo que ocurrió. Las legisladoras del PAN suben a tomar la tribuna por diferencias con este dictamen. Después buscan quitarle el audio al presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma. Y hay un momento, Carmen, que me gustaría detenerme, que creo que hubiera podido evitar todo el zafarrancho posterior y todo lo que vimos en las imágenes. El diputado Sesma le dice al presidente de la Junta de Coordinación Política, que es el líder de la bancada del PAN, que se detenga la sesión, que vayan a Jucopo y que puedan en Jucopo dirimirse las diferencias entre bancadas. El coordinador del PAN se niega a que se pueda sesionar a Jucopo y pues luego viene ya todo el enfrentamiento posterior que vimos todas y todos. Entonces, pues lamentar estas imágenes y decir pues que al final nuestra bancada cumplió con su encomienda, que era que tuviéramos presupuesto para esta ciudad, y al final fue lo que se aprobó al terminar la sesión. El presupuesto. ¿Y qué ocurrió con el órgano de transparencia y acceso a la información? También se aprobó Ese fue la el reforma. motivo, ese fue el detonador, ¿cierto? Sí, esa fue la discusión que lo detonó, que de nuevo, a ver, pues puede haber diferencias en torno a ese tema, pero para eso está el debate. Estábamos, de hecho, en la discusión. Me había tocado subirme a mí, al diputado Romo, a 2 diputados de Acción Nacional. Estábamos teniendo una discusión interesante sobre ese tema y pues de pronto pues vino este momento. Los legisladores del PAN pues exigían que hubiera, pues que fuera una dirección tripartita de este órgano colegiado. Lo que rechazamos es cómo nos emplazaron. Decían en el momento que estaban tomando la tribuna que si no se daba de esta forma la reforma, que si no les permitíamos a ellos tener uno de estos 3 integrantes del órgano directivo del Instituto de Transparencia o del órgano de transparencia, ellos no iban a permitir que sesionáramos para el presupuesto de esta ciudad. Entonces, lo que rechazamos desde un principio fue un chantaje para tratar de paralizar la ciudad y buscar obtener pues prebendas a partir de estas estrategias. Bueno, para efectos prácticos, entonces, la reforma al Info Ciudad de México quedó ¿cómo quedó entonces? ¿Cómo será este órgano? Es un órgano desconcentrado, sectorizado a la Secretaría de la Contraloría, muy en los términos de la reforma que tuvimos a nivel nacional, Carmen, que además esa reforma constitucional nos mandataba a los 32 congresos locales a hacer ajustes. Entonces pues actuamos en función de lo que nos mandató la reforma a nivel nacional y es lo que se refleja hoy en la Constitución de la ciudad. ¿Habrá denuncias? Pues nuestras compañeras y compañeros están haciéndose una valoración. Incluso hay una compañera que tiene una lesión leve cerca del ojo, otras pues que han tenido lesiones en el cuello, van a estar hoy yendo a la valoración médica y pues si hay que establecer las denuncias seguramente lo hará nuestra bancada. Ahora, se quedaron solos en la votación porque la oposición decidió retirarse, que no consideró que hubiera condiciones para seguir adelante, así que pues todo se votó ya, digámoslo así, en solitario, ya sin la presencia opositora. ¿Qué significa esto? Lo cual lamentamos. Nosotros nos hubiera gustado pues, dar el debate, que es lo que estábamos haciendo en materia del órgano de transparencia. Aún así aceptamos las reservas que mandó
la oposición por escrito, pero pues ya no estuvieron en tribuna para defenderlas con argumentos, entonces pues obviamente las votamos en contra. Pues estamos siguiendo todo esto. ¿Consideras como legislador y como vocero de la bancada de Morena en la Ciudad de México que habrá condiciones o de plano no para reinstalar medianamente una discusión pública, medianamente una institucionalidad parlamentaria en la capital? Tiene que haber, y de nuevo, nosotros lamentamos un montón estas imágenes que dimos, hacemos un llamado a la oposición a que estas diferencias que son naturales en democracia, pues las podamos dirimir en tribuna y demos argumentos y demos la discusión. Yo creo, así como hicimos con todo lo que pasó con el 15 de noviembre, Carmen, pues que lo importante o lo más importante es no cruzar la línea de la violencia, porque ahí se acaba la posibilidad de tener un intercambio político. Nosotros obviamente tenemos un proyecto muy definido, tenemos posiciones políticas, pero siempre defenderemos poderlo hacer en el marco del intercambio político dentro de las instituciones que están para tal efecto. Pues estaremos siguiendo de cerca todo este proceso. Paulo García, de la bancada de Morena, te aprecio tu presencia y seguiremos hablando. Buenos días. Encantado, Carmen. Un saludo a toda tu audiencia. Gracias por estar aquí. Y bueno, hablaremos con el PAN, hablaremos con el Partido de Acción Nacional. Hemos invitado también a Daniela Álvarez, diputada de Acción Nacional. Estaremos con ella después de la pausa. Y bueno, pues ya escuchamos lo que tiene que decir el presidente de la mesa directiva, lo que nos ha dicho la bancada de Morena. Vamos a ver qué dice el Partido de Acción Nacional y vamos a ver qué es lo que va a seguir después de este suceso que, pues sí, ciertamente es muy impactante ver que se llegue a la violencia, ver que se llegue a circunstancias de esta índole, que bueno, pues la violencia no puede en ninguna circunstancia justificarse bajo ningún concepto, pero bueno, se desató la violencia y se desató esto que ha dado pues la vuelta a los medios de comunicación de ayer a hoy de manera muy amplia. Déjeme hacer una pausa y regresaremos con la postura y la posición y lo que tenga que decir Acción Nacional de todo esto. Volvemos. Estamos de regreso y bueno, pues hemos escuchado la voz del presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Esma. Hemos oído también a la representación, el legislador vocero de la bancada de Morena, Paulo García. Emitieron un comunicado muy amplio respecto a lo sucedido ayer, esto que bueno, pues derivó en violencia. Y está en el estudio Daniela Álvarez, que es legisladora del Partido Acción Nacional y bueno, pues a quien le tocó también protagonizar esta escena que está dando la vuelta pues en todas en los espacios noticiosos, porque es muy fuerte ver que en un Congreso, que en una situación legislativa, pues termina en violencia. Daniela Álvarez, diputada de Acción Nacional, bienvenida al programa, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por abrirme este espacio, Carmen, a ti y a todo. Igualmente, ¿qué sucedió desde tu perspectiva? Hemos oído la perspectiva de Morena y del presidente de la mesa. ¿Qué ocurrió? Mira, a nosotros, representando la presidencia de puntos constitucionales, tenemos la obligación de homologar la Constitución a nivel federal con la Constitución a nivel local. ¿Qué era lo que teníamos que homologar? La desaparición, lamentablemente, del órgano autónomo de transparencia. Lo que nosotros acordamos con Morena, porque le dijimos que no le podíamos dar un cheque en blanco en algo tan importante como es la transparencia, es que iba a ser un órgano tripartita. Ellos lo que solicitaron... ¿La propuesta fue de ustedes, lo tripartita? Exactamente. ¿Qué significa tripartita? Que fuera presidido por 3 personas y que esas 3 personas fueran electas por las 2/3 partes del Congreso de la ciudad. Un Congreso en donde la mayoría la tiene Morena, pero en donde la ciudadanía pudiera estar muy al pendiente de que las personas propuestas tenían una experiencia en materia de transparencia. La propuesta fue aprobada por todas las diputadas y los diputados, incluso de Morena, de sus aliados, y el día de... comisiones. En las comisiones. Y el día de ayer es justamente el diputado Romo, el diputado que estuvo presidiendo una de las mesas, que fue mi secretario en la mesa, el que presenta esta propuesta para decir que ya no sea colegiado, que no sea un órgano colegiado, que sea un órgano de una sola persona unipersonal y que la supercontralora tendrá el poder de designarlo de manera directa. Por supuesto, esto era un atentado a la democracia. Ya de por sí, el haber desaparecido el órgano autónomo es un atentado terrible a la ciudadanía en materia de transparencia y no íbamos a permitir que se siguiera violentando porque una persona, el gobierno, sería juez y parte.
¿no? Entonces nos subimos a la mesa directiva, le comentamos al diputado Sesma que no había condiciones, quien es el presidente de la mesa, que no había condiciones de continuar. Aquí sí quiero reconocer que la única diputada que trató de calmar los ánimos fue la diputada, bueno, evidentemente las diputadas y diputados del PAN, pero también la diputada de Morena, porque todos los demás... ¿Qué diputada? Marta Ávila, porque todas las demás llegaron con la consigna de si así quieren, no nos vamos a madrear. Literal llegaron por la parte de atrás con sillas para empujar a diputadas y a diputados. Yo, como puedes ver, estoy lastimada del pie desde hace 3 semanas. Le pedí a la diputada Yuri que no me estuviera jalando y me siguió jalando, me jaló de los cabellos, o sea, hasta que ya logró que me soltara. Tú le das un codazo para soltarla. Sí, exacto, porque justo es de esta mano donde estoy agarrada, porque es de este pie del derecho donde estoy lastimada, y ella, aprovechando que estoy lastimada, me sigue jalando para que yo me lastime el tendón, que es lo que tengo roto, ¿no? Entonces, la verdad, una vergüenza. Estaba escuchando lo que dijo el diputado y me da mucha pena que un diputado tan joven esté tan maleado y sea tan mentiroso. El diputado dice que nosotros pedíamos uno de los 3 espacios. Ustedes pueden escuchar toda la transmisión. ¿Te refieres a lo que dijo Pablo García hace unos minutos aquí? Exactamente, dijo que nosotros estábamos pidiendo uno de 3 espacios. Nosotros lo que estábamos pidiendo era que fuera un órgano imparcial, que fuera gente, y eso es lo que seguimos pidiendo, ¿no? Desgraciadamente, pues ayer aplicaron su mayoría. Pero no es que pidieran uno de los 3 que pedían tripartito. No, por supuesto que no. Lo que nosotros dijimos es que lo ponga el Congreso de la ciudad, el Congreso en donde ellos tienen una mayoría ficticia, pero tienen una mayoría absoluta. Y justamente esos 2 temas que quiero llegar. La primera, imagínate tener una mayoría absoluta, de haber construido una mayoría absoluta, ser el régimen en el poder y tener que tomar el Congreso porque no tienes la capacidad de dialogar con las demás fuerzas políticas. Eso fue lo que pasó ayer. Ayer yo todavía estuve buscando al secretario César Cravioto porque fue con quien se hizo el acuerdo y no nos tomó en ningún momento la llamada. Ellos tuvieron y él dio la orden de que fuera con violencia como nos quitaron a las diputadas y a los diputados de PAN, lo cual me parece... ¿Quién dio la orden? César Cravioto. Directamente lo estás afirmando. César Cravioto y... A ver, eso es muy grave. Claro, César Cravioto y la coordinadora Xóchitl Bravo fueron quienes dieron la orden de que llegaran con lujo de violencia a movernos a las diputadas y a los diputados del PAN. Eso fue lo primero que hicieron. Llegaron los diputados empujando, llegaron los diputados pegando, e insisto, a pesar de que yo intentaba contener a la diputada Yuri y le decía, espérate, estoy lastimada, ella seguía jalándome porque la orden estaba dada. Era violentar a las diputadas y a los diputados de oposición para que saliera este dictamen que mató y que le dio el tiro de gracia el día de ayer a la transparencia en la Ciudad de México. Estamos viendo que el asunto, bueno, pues ha meritado que Morena saque un comunicado de varias cuartillas muy amplio en donde están destacando que defienden el presupuesto, están dedicándose a destacar el presupuesto social que se aprobó. Al final se aprobó el presupuesto sin ustedes y se aprobó la modificación, bueno, el nuevo órgano de transparencia sin la oposición. Y los que están acusando de que la violencia empezó por ustedes son los de Morena. Es decir, hay un cruce de acusaciones respecto a quién detonó la violencia. Muchas gracias. Mira, es muy claro, la verdad es que la transmisión se vio en todo momento cómo nosotros llegamos de manera pacífica, así como lo hicieron 1000 veces ellos cuando eran oposición, tomar la tribuna, que es una facultad que tiene cualquier diputada, diputado. Dice el presidente de la mesa, con el que hablamos hace unos minutos, que no está reglamentado el tomar la tribuna. Ellos lo hicieron siendo oposición, ellos hicieron uso de esa herramienta y nosotros hicimos uso de esa herramienta ante el incumplimiento del secretario de Gobierno y de la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. ¿Por qué? Porque están, insisto, atentando y le dieron el tiro de gracia al Instituto de Transparencia. Ustedes dicen que no se cumplió un acuerdo que ya había en comisiones. Dice el presidente de la mesa que lo que se hace en comisiones se puede modificar en el Pleno. Claro, nada más que aquí lo ridículo es que justamente quien presenta
levanta la reserva es quien aprueba en comisiones. Imagínate qué contradicción ir a aprobar algo en comisiones y votar en sentido contrario en el Pleno. Eso es una tomada de pelo a la ciudadanía, eso es una tomada de pelo legislativa y pues eso es lo que nosotros quisimos evidenciar. Ahora, hablan de un presupuesto social. No es un presupuesto social, es un presupuesto que solamente le otorga mucho más recursos a la Secretaría de Participación Ciudadana para tener más siervos de la nación, para hacer una contención de daños ante el mal gobierno que ha tenido Morena en la Ciudad de México, pero le quita recursos a seguridad en las alcaldías, pero le quita recursos al C5, pero le quita recursos para el tema de los servicios generales como tapar baches, como mejorar calles. Todo eso no lo contempló Morena. Morena está pensando en un presupuesto electorero y aquí lo que me gustaría mucho retomar son las palabras de María Corina, ¿no? Cuando Venezuela entró a un problema a una democracia, ¿no? O más bien a una dictadura, no fue de manera inmediata, fue a través de empezar eliminando y violentando las instituciones, y eso fue lo que pasó ayer en la Ciudad de México. Fue queriendo callar las voces de la oposición, y ayer los diputados y diputadas muy buena onda de Morena me decían que nos calmáramos, que no teníamos fuero, que pensara que tengo un hijo de 6 años, que me podían echar a la fiscalía. Entonces, ese es el gobierno. Los diputados de Morena en sentido de ayudarme, ya bájate, diputada, tienen la fiscalía, no te vayan a echar la fiscalía. La verdad es que yo no sé qué necesita la gente para despertar y ver que todas las instituciones están siendo cooptadas por Morena. El Poder Judicial, los institutos autónomos, los organismos autónomos ya los eliminó. Ahora va con lo de transparencia. Cuando el Instituto de Transparencia fue incómodo para los gobiernos del PAN, para los gobiernos del PRI y también para los gobiernos de Morena. Solamente que el gobierno que se dice ser más democrático fue el que no aguantó y el que lo eliminó por cuestionarlos de manera dura, de manera crítica, porque a final de cuentas este instituto le sirve a la ciudadanía, no al poder. ¿Habrá denuncias? Pues es que ¿ante quién denuncio? ¿Ante la hermana de la presidenta de Morena? La verdad es que no va a proceder. La fiscal. El 90% de las carpetas están detenidas y yo usaría y aprovecharía este espacio para solicitarle a la jefa de gobierno altura de miras. Sí. Ella viene justamente pues de la lucha social, ella tomó muchas veces el Zócalo y pues no es justo que ahora que tenga poder esté tomando una actitud completamente arbitraria, completamente violenta, completamente intimidatoria. Tú no denunciarías por lo que dices, pero eventualmente te denuncian a ti o puede haber otras denuncias. Seguramente me van a denunciar. Y no hay fuero en la Ciudad de México, nos han dicho. No, por eso insisto, hay una o sea, si hay una denuncia, de inmediato tendrían que enfrentarse al Ministerio Público de la Ciudad de México. Claro, incluso yo tengo una denuncia que ahorita tengo que pagar por decir cómo llegó la primera vez la jefa de gobierno a ser jefa delegacional. Tengo que pagar 30,000 pesos por contar la historia de cómo llegó a ser ella jefa delegacional. Me presentó una denuncia por violencia política en razón de género, cuando lo único que dije... ¿Quién presentó? La actual jefa de gobierno, Clara Brugada, me presentó una denuncia por decir en un tuit que ella fue jefa delegacional porque quitaron a Juanito. Fue el único comentario, lo tipificaron como violencia política en razón de género. Tengo una denuncia abierta en la fiscalía y tengo que pagar 30,000 pesos por contar la historia de lo que sucedió en la Ciudad de México hace más de 20 años. Ante eso nos estamos enfrentando, ante eso se enfrenta el partido. ¿Este tuit cuándo lo subiste? El año pasado. El año pasado. ¿Y te demandó ya como candidata? Me demandó como candidata. Como candidata por violencia política de género, por haber dicho que llegó a la alcaldía porque quitaron a Juanito. Así es. Ese fue todo mi tuit. Me obligaron a bajar el tuit y me cae... 30,000 pesos y... 30,000 pesos y sigue abierta mi denuncia en la fiscalía. Qué fuerte. Sí, pues por eso insisto, no sé qué necesita la ciudadanía para ver el régimen ante el que estamos, porque he sido una diputada incómoda, porque he sido una diputada... No conocía tu caso, sinceramente me estoy enterando. Pues con todo gusto te comparto toda la información y te puedo compartir el tuit, porque incluso en la resolución... Sí, me parece un exceso. Viene, en la resolución viene el tuit, por eso cuando yo escucho a la jefa de gobierno diciendo que es una ciudad de libertades,
¿no? Pues si le molesta que cuente la historia, ahora imagínate si emitiera una crítica hacia ella, que por supuesto lo hacemos porque estamos en este cargo, sabiendo las responsabilidades que se implica y sabiendo que no tenemos fuero y que cualquier mención incómoda puede ser cuestión de persecución política. ¿En qué momento se quitó el fuero a los legisladores de la capital del país? Desde que se convirtió en Ciudad de México. La nueva Constitución no contempla el fuero. En el paquete se incluyó que no tuvieran fuero los legisladores. Es todo correcto. un tema, ¿eh? Exactamente, porque el problema es que muchas vecinas y vecinos creen que es por un tema de prepotencia, pero no, es un tema de que podamos decir de manera libre lo que pensamos, lo que creemos. Ahorita de manera sesgada se dijo por parte del presidente de la mesa que no tenemos fuero, entonces que cualquier persona puede ser vinculada al proceso. Entonces ayer yo decía, ¿en serio me van a vincular a proceso para decir que desaparecieron un organismo autónomo, por decir que hay un retroceso en la ciudad que dicen que es de avanzada, por decir que hoy la transparencia va a depender de la denuncia? No podía ser por eso, Daniela Álvarez. Si llegaba una denuncia tendría que ser por el asunto físico y tendría que haber alguien que vea qué pasó y para ver si hay algún delito que perseguir con una circunstancia. Pero no me imagino que la denuncia sea por lo que fue la postura política respecto a cómo hacer un órgano de transparencia. Eso ya es grave todo, pero eso sería tremendo. Pues justo te acabo de decir. A ver, pero una denuncia por una posición legislativa no va a proceder así. Pues es que justo ¿Tú crees que lo hagan así? Justo te acabo de decir hace un minuto que tengo una denuncia por contar la historia de cómo llega Clara Brugada al principio como jefa delegacional. Punto. ¿No? Ella pudo, cuando ganó, detener esa denuncia y no lo hizo porque es la manera de tenerme o intentar tenerme. La denuncia la presentó ella cuando era candidata, y tú dices, cuando se hizo jefa de gobierno pudo haber ya desistido, claro, y no lo ha hecho. No lo ha hecho, no incluso ya tengo la sentencia en donde me obligan a pagar 30,000 pesos. Ya mi abogado evidentemente está viendo todo este trámite para poder dar cumplimiento al pago. Es muy grave. Sí, de la libertad de expresión e insisto, me interesaría mucho mandarte el tuit para que veas que no emití ningún otro tipo. Pues sí, será bueno, si te parece bien, ya derivado de esta conversación, conocer con mayor detalle lo que nos estás contando, porque a mí me parece muy grave que por un tuit se llegue a este punto que tú estás narrando, y ahora en este contexto en donde estamos, pues sumando lo que tú estás diciendo, se coloca una situación bastante delicada, dado que se ha anunciado la posibilidad de denuncias, y tú dices, yo de mi parte no voy a denunciar porque no consideras que tengas garantías, dado que la fiscalía está pues encabezada por alguien que es cercano al partido mayoritario, a Morena. Así es. Entonces, ahí hay un tema gravísimo. Así es, hay una parcialidad en el proceso y pues no tampoco vamos a denunciar porque nosotros entendemos que la fiscalía está pues al servicio de la ciudadanía, que esto fue un pleito legislativo, un pleito que no debió ocurrir, en donde varias veces les pedimos mesura, en donde incluso las diputadas de su partido, Marta Ávila, le pedía que no me pegara a la diputada Yuriri Ayala, pero pues desgraciadamente esta diputada no sabe debatir, sabe agredir, y hoy lo vimos porque no se quiso presentar en este espacio. Bueno, contamos, ya que cuentas esta parte de la historia, nosotros como medio de comunicación lo que queremos es mostrar todas las partes de la situación y lo hemos hecho de la manera en que se ha podido. Hemos entrevistado al presidente de la mesa directiva, Jesús Esma. Invitamos a ambas legisladoras, a Yuriri y a Daniela. En el caso de la legisladora morenista, originalmente prefirieron no asistir al estudio, cosa que estaba en su derecho, y pensamos entonces un enlace. Habíamos acordado un enlace con ella, después dijeron que no, y después propusieron otra legisladora y tampoco pudo, y después quedó el vocero de la bancada, que es con quien hablamos hace un momento, y tenemos la versión de Morena con la voz de su legislador y vocero, que es Paulo García. Y en tu caso aceptaste venir al estudio y por eso estás aquí. Claro. Pero no es que a ti te invitamos al estudio y a los demás no. Invitamos a todos al estudio y se dio la posibilidad que se dio. Así que pues ese es el panorama informativo que se da para que nosotros podamos mostrar lo más ampliamente posible la postura de cada una de las partes de esta historia, y al final del punto de la crónica y de lo que fue el zafarrancho, pues está lo que quedó, que es el presupuesto aprobado sin la oposición ni siquiera presente, y un instituto de transparencia y acceso a la información que será unipersonal y que elimina el que existía. Así es, elimina los contrapesos. Y justo lo que decía Pablo, ¿no? Que nosotros estábamos pidiendo un espacio, pues justamente son ellos
incluso el presidente de la Comisión de Transparencia, Víctor Romo, el que tiene a su hermana o tenía a su hermana trabajando ahí como jefa de departamento. Son ellos quienes usan esos espacios como cuotas de poder para poner a su gente cercana, a sus hermanas, a sus hermanos, a sus familiares, y pues esto nos parece sumamente grave. Insisto, el día de ayer Morena decidió darle un tiro de gracia a la transparencia. Pues Daniela Álvarez, diputada del Partido Acción Nacional, gracias por estar en este estudio y seguiremos cerca todo lo que venga, porque bueno, ya las derivaciones de si habrá denuncias o no en contra de ti o de alguien de tu partido o de lo que ha ocurrido, ya lo veremos, pero por lo pronto dejas ahí un pendiente que es esta circunstancia abierta en tu contra anterior que tiene que ver con la actual jefa de gobierno, Clara Brugada, y te agradeceremos que nos cuentes más para que lo podamos informar. Claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Daniela, gracias por estar aquí y al público que ha seguido esta transmisión. Volvemos con un resumen de noticias y asuntos importantes. Así están las cosas en la capital de la República Mexicana. Volvemos.